Tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Daniel Martín Ferrán, que nos va a dar una ponencia sobre Stefan Zweig, un intelectual ante la tormenta europea. Daniel Martín Ferrán es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, grado de Humanidades por la UNIR, con una tesina sobre actualidad y magisterio en los últimos ensayos de Stefan Zweig. Ha trabajado como guionista en televisión y radio, lector en guiones cinematográficos y redactor en numerosas publicaciones. Actualmente colabora como articulista y crítico de cine en el periódico digital república.com. Desde hace 11 años trabaja como docente de ESO y bachillerato impartiendo clases de lengua, literatura universal y teoría del conocimiento. Es discípulo del doctor Miguel García Baró y pertenece a la Sociedad Fenomenología y Filosofía Primera, de las que hemos tenido numerosos ponentes a lo largo de estos últimos años. Y sin más, siendo exactamente las 8 y 1 minuto, damos la palabra a Daniel Martín Ferrán. Bueno, buenas noches, y que lo de ser profesor de ESO y bachillerato pues no juegue en mi contra, pero intentaremos estar a la altura. Stefan Zweig es lo que nos toca, ¿no? He intentado la ponencia estructurarla básicamente al hilo narrativo de una persona que como persona pues fue bastante poco gallardo, fue más bien cobardica, y el escritor que por el otro lado presentó una línea estructural de pensamiento basada básicamente en la obsesión, ¿no? E incluso en los últimos tiempos en el fanatismo, en un estudio muy adecuado del fanatismo, ¿no? Zweig nace en Viena, en una familia acomodada, completamente integrada, familia judía, evidentemente. Su padre era un industrial muy importante de la sociedad vienesa. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre, que Stefan Zweig nunca tuvo problemas de dinero. Incluso cuando estuvo en el exilio en los últimos años, él siempre vivió, su hermano se encargó de los negocios familiares y aunque él vendió toneladas de libros, pudo hacer lo que quiso y ser un intelectual a tiempo completo. Al mismo tiempo, al pertenecer a una familia de burguesa de la clase alta vienesa, pudo recibir la formación más global en cuanto a música, pintura, lectura, literatura, en todas las artes, ¿no? Él siempre fue bastante conservador, ¿no? Es curioso como en sus obras rara vez hace mención a ninguna de las vanguardias que se vivieron en la propia Viena, en Berlín y en todas las ciudades. Él hace pocas menciones a eso, ¿no? En lo que voy a hablar de su biografía haré algunas pequeñas referencias a otras biografías, ¿no?, que contradicen lo que dicen. Me voy a basar en lo que yo creo que es su mejor libro, que es el de Memorias de un Europeo. Es el día de ayer, Memorias de un Europeo. En español no sé cuál es el título primero. Es un libro sensacional. Es unas memorias que escribe en el exilio entre Estados Unidos y Brasil. Unas memorias llenas de dolor, y que curiosamente en la primera parte, el primer tercio largo, lo dedica al mundo europeo de antes de la Primera Guerra Mundial. Es una especie de presentación utópica de un mundo que él se llama el capítulo El mundo de la seguridad, ¿no? Entonces, y como él mismo escribe, algunas veces voy a mencionar algunas cosas literales, ¿no? Dice: creía honradamente que las fronteras de las divergencias entre naciones y confesiones se fusionarían poco a poco en un humanismo común, y que así la humanidad lograría la paz y la seguridad, esos bienes supremos. Él defiende que toda la Europa, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vivía en un mundo absolutamente seguro. Él luego, cuando fue exiliado, alaba que se podía viajar sin pasaporte. Era una sociedad absolutamente en ebullición cultural, con Mahler o con las primeras vanguardias o los grandes escritores, ya que Thomas Mann creo que publica su primera novela a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Era una sociedad rica por toda Europa, ¿no? Él al principio se mantuvo un poquito en las líneas modernistas de los poetas vieneses, así en la línea que seguían las líneas francesas, y él lo único que critica de esa época es que había una cierta cerrazón en las cuestiones sexuales con los jóvenes, y que a los jóvenes no se les permitía llegar a los puestos de poder. Por lo demás, él defiende pues que aquella Viena de los cafés maravillosos eran una especie de clubs democráticos donde todo era absolutamente maravilloso. Evidentemente hay que entender
que esa es la Viena que él conoció, que creció en un ambiente privilegiado y que está en el exilio cuando la Segunda Guerra Mundial pues va como va, ¿no? Luego ya llegaremos al tema del suicidio. Hay que tener varias cuestiones, ahora que luego vamos a ir hablando de la obra de Zweig, que fue al colegio y luego entró en la Facultad de Filosofía. Él siempre se confesó como un autodidacta, ¿no? Él defiende, citando a Emerson, que en un libro hay más enseñanza que en cualquier clase y eso. Y él tiene una formación humanista amplísima, ¿no? Incluso al el exilio llega a escribir libros de memoria sin bibliografía al lado por la cultura que tenía, ¿no? Luego, desde muy pronto, por el ambiente en el que vive y por sus viajes y por la mediana fama, desde el principio va a juntarse con gente intelectuales de primera fila de toda Europa. Eso le va a enriquecer notablemente. Entre ellos, pues, él siempre tuvo amistad con un Freud que era mucho mayor que él y al que admiraba profundamente. Él conoció en Viena, ¿no? Y luego ya en sus viajes conocerá en Bélgica a Emile Verhaeren, que es un poeta belga modernista de primera magnitud, a Romain Rolland. Luego conocerá a los hermanos Mann, a Richard Strauss, a una amplitud enorme de personajes y pintores y músicos. Él le gustaba mucho. Luego, a partir desde que empieza la carrera de filosofía, empieza a viajar. O sea, porque él se mete en la carrera de filosofía, dice que eso está chupado, y entonces el tío se pone a viajar por todas partes, a Berlín, a Londres, a París, a Bélgica, por toda Europa. Porque una de las obsesiones desde el principio, y con el texto que he leído, es que él estaba convencido de que la solución a Europa era que hubiese una Europa unida. Luego leeré un texto precisamente sobre eso, ¿no? Que frente al nacionalismo que desembocó en la Segunda Guerra Mundial había que unir todas las fronteras, ¿no? Y al mismo tiempo luego viaja a Estados Unidos. Estados Unidos él siempre lo trata como si fuese parte de Europa, ¿no? Entre los grandes autores que cita y que ahora voy a decir, pues lo cita, ¿no? Y luego pues viaja también a la India, que influirá luego en un cuento que voy a citar a continuación, y ahí ya esto lo escribe en 1941-42. En la India dice que por primera vez se enfrenta a ese racismo que divide la sociedad en castas absolutamente pues digamos que no traspasables, ¿no? Adelantándome mucho en el tiempo, para entender el pensamiento de Stefan Zweig y entender al personaje, hay una conferencia que da en Italia, en Florencia y en Roma en 1932, que se titula El pensamiento europeo en su desarrollo histórico. Es un artículo maravilloso en el que habla de la historia de europea, partiendo de la Torre de Babel, que cuando los hombres se juntaron pudieron construir el magnífico edificio de la Torre de Babel. Omite después el castigo, ¿no? Pero él dice y que luego fue la dispersión de las lenguas lo que debilitó al ser humano. Todo esto hace un repaso por la historia de Europa. Es una conferencia maravillosa, y cita a Goethe y dice, por ejemplo, han pasado los tiempos de las literaturas nacionales y ha llegado la época de la literatura mundial. Y cita a Nietzsche, a Whitman, a Verhaeren, Roland y una serie de intelectuales que conforman lo que él entiende como la cultura europea, ¿no? La cultura occidental. Curiosamente, la primera conferencia, la de Florencia, la dio, pero en Roma, cuando estaba allí Joseph Goebbels con otro nazi. Estamos en el 32, o sea, es un año antes de la subida al poder, y no se atrevió a dar la conferencia. Se acobardó, salió de allí, le dio a alguien la conferencia y la conferencia la leyó otro. Zweig en esto es un personaje realmente contradictorio, ¿no? Como su falta de compromiso y de valentía en estos momentos a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, siguiendo con sus viajes, empieza a escribir las primeras cosas, se va haciendo un nombrecito, pero no es nadie, ¿no? La Primera Guerra Mundial, cuando empieza, él ya tenía 33 años, pero pues era un autor de estos de segunda fila, no especialmente conocido. Pero sí que conocía a Romain Rolland, que escribió una novela que se llama Jean-Christophe, en donde él dice que junta a Alemania con Francia bajo el sol de Italia, la novela que quería. Él ya encuentra su ideal paneuropeísta, y al mismo tiempo traduce a varios poetas franceses como Verlaine o Baudelaire, pero traduce al belga Emile Verhaeren, que era gran amigo suyo y con el que pasaba los veranos. En sus memorias llegamos ya al 28 de junio de 1914,
cuando sonó aquel disparo en Sarajevo que en cuestión de segundos troceó el mundo de la seguridad y de cordura en el que nos habían criado y educado y que habíamos adoptado como patria. Y que él desde el principio de sus memorias establece como el precedente inevitable de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial ya llegaremos al Tratado de Versalles. Cuando le pilla la guerra, él no pudo ir al ejército. Él describe, como muchos otros, ese afán absolutamente delirante de toda la gente que quiso ir a la Primera Guerra Mundial, que se iba a las oficinas de alistamiento, pues como pensando que aquello era una guerra maravillosa, y luego pues las trincheras lo desdijeron, ¿no? y que hemos visto en el rojo emblema del valor, o Sin novedad en el frente, o en El miedo de Chevalier, que a mí es la novela de Primera Guerra Mundial que más me gusta. Y él no pudo ir al frente porque tenía los pies planos, y entonces él en sus memorias lo omite, pero lo cierto es que en los primeros meses él escribió textos de arengas a las tropas para animarlos por la causa austríaca, porque luego sí es cierto que ya los primeros meses él empieza a escartearse con otros autores franceses, alemanes, para intentar crear un frente de intelectuales contra la guerra. Lo que pasa es que él dice que la Primera Guerra Mundial estuvo absolutamente polarizada, ¿no? Y entonces él lo dice, ¿no? El escritor alemán en Francia estaba absolutamente prohibido, como el autor francés estaba absolutamente proscrito en Alemania, los ingleses pues lo mismo, y él empieza a escribir estas cosas y no puede hacer mucho. Cuenta brevemente su paso por el frente en Galicia, estamos hablando del Imperio Austrohúngaro todavía, y él se queda espantado ante la guerra. Y escribe su obra Jeremías, coge al profeta al que nadie escucha y escribe su primera obra. Se publica en Suiza, porque por supuesto una obra como esta en Austria era absolutamente impensable. Y en otro de estos movimientos de Zweig, huyendo de la cuestión, él se aprovecha el estreno en Suiza para viajar a Suiza y nunca volverá a Austria hasta después de la guerra. Y en las memorias, en serio, hay mucha de ingenuidad, y yo no creo que hay ninguna maldad en esto, porque él en sus memorias te dice cómo el paso de la frontera de Austria a Suiza era como el paso del sitio de la mayor necesidad, donde en Austria no había comida, que había una falta de todo, y pasa a Suiza y dice que allí había todo, que olía a chocolate, que aquello era una especie de paraíso bestial. Y allí estrena con gran éxito Jeremías. Luego después de la guerra se estrenará en muchas partes. Yo creo que es su primer gran éxito a nivel europeo. Allí se junta con Romain Rolland, que ya empezaba al final de la guerra, pues se fue tendiendo hacia ideas comunistas, cosa que nunca hizo Stefan Zweig, y se junta con otra serie de intelectuales con los que intentan crear una parte de intelectualidad europea, ¿no? Pero él vive bien en Suiza, mientras en Austria estaban pasando las canutas. No lo he dicho, pero es muy bonito la parte de sus memorias cuando describe, cuando se entera él del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Él está en Baden, allí de veraneo, tranquilamente, y la gente súper tranquila, ¿no? Que hubo un momento de silencio y luego inmediatamente viajó todavía a Bélgica a pasar unas semanas con Verhaeren, porque el asesinato es en junio y si yo no me equivoco la guerra empieza a finales de julio, principios de agosto, y estuvo allí tranquilamente y nadie pensaba que realmente la guerra iba a llegar. Y tras me saltó un texto, pero bueno. Sí, aquí es importante que la idea suiza de la convivencia de las naciones en un mismo espacio y sin hostilidad, esa sapientísima máxima de elevar mediante el respeto mutuo y una democracia sentida las diferencias lingüísticas y étnicas a la categoría de fraternidad. Qué ejemplo para toda Europa, ¿no? Coge a la Francia franco-germana y con su cantón italiano, ¿no? y lo pone como ejemplo. Él, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, como muchos de los intelectuales alemanes o austriacos, bueno, él sale, Austria es un país que sale absolutamente debilitado porque le quitan gran parte del imperio, le separan de todo y se niegan los aliados a que se unan Alemania y Austria y se crea un país que no había existido nunca, pequeñito, ahí en el medio del lado. Zweig se va a vivir a Salzburgo, a una casa que creo que se puede visitar, que no he ido a verla todavía, pero que creo que es una maravilla, y se pone a escribir y se empieza a convertir en el gran intelectual. Según la Sociedad de Naciones fue el autor más traducido hasta 1982. O sea, las obras yo recomiendo leerle profundamente porque a mí me parece un escritor maravilloso. Pero ya
y va a tocar muy pocas veces lo que son las cuestiones políticas. En Momentos Estelares de la Humanidad, que es un libro de 1927, absolutamente, ese es magistral, eso, uno de los mejores libros de historia que se han escrito nunca, son 14 pequeños fragmentos, y ya empezamos a ver cómo él se ocupa sobre todo de los personajes absolutamente obsesionados con algo. Habla de Field, que es el que se empeñó y se gastó 2 veces su fortuna para pasar el primer cable de telégrafos transatlántico, desde Inglaterra hasta Estados Unidos. Habla de Cicerón, que en el último momento de su vida, en lugar de dejarse llevar por la vejez, se entrega y se enfrenta a Marco Antonio, lo que le costará la vida, ¿no? Y habla una serie de Lenin, cuando hace su viaje hasta la Unión Soviética, ¿no? Habla de una serie de personajes absolutamente entregados. Habla de Haydn, ¿es Haydn o Händel? Es Händel, ¿no? De Händel, cuando escribe el Mesías, en un arrebato absolutamente de pasión, entrega o sea, él se va a entregar a esto de la pasión, y es lo que le va a dar el éxito, ¿no? Hay incluso un tema, bueno, y lo que hablo de los Momentos Estelares de la Humanidad es como Wilson, Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, y sus 14 puntos, cómo tuvo al principio esa pasión por defenderlos, y cómo al final fracasó en el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles que machaca a Alemania totalmente con unas indemnizaciones, el mito de la puñalada de la espalda, una guerra que los alemanes no pensaban haber perdido, Austria castigada también de una manera injusta, y es el Tratado de Versalles de 1919, que es el principio de todo lo que vendrá después, ¿no? Para dejar de hablar de un poco de historia, hablemos un poco de obras, ¿no? Aquí hay 2 obras pequeñitas, no hay grandes novelas, o sea, lo más largo de Stefan Zweig son las memorias, el resto son más cortitas. Hay un cuento que se llama Amok, ¿no? Y en Amok, que es una palabra malaya, que es gente que pierde la cabeza y que se pone a matar gente según van pasando, y que a principios de los años 70 ya se diagnosticó como una enfermedad psiquiátrica. Entonces, sí, existe, ya es una enfermedad. Y entonces, no sé si lo han leído, es una historia de un médico europeo que está en la India, trabajando allí, aburridísimo, y llega una señora embarazada, está casada, pero su marido no puede ser el padre, y entonces él se niega a practicar un aborto. Incluso, y el médico le pide favores sexuales a cambio del aborto, ella se niega, ella huye, tiene un aborto en un lugar absolutamente inmundo, el médico la sigue y entonces ella muere. Y entonces él se obsesiona con que no se descubra su secreto y vuelve. Es uno de estos cuentos de Stefan Zweig que, muy a la manera de Chekhov, empieza contándote una historia que no tiene nada que ver, se encuentra el escritor, el autor que va por ahí, se encuentra con el médico obsesionado que le cuenta su historia. Eso es un marco narrativo que usa constantemente, ¿no? Él es el escritor que se encuentra con alguien que le termina contando una historia, ¿no? Y en Amok está esa obsesión que cuando dice el médico obsesionado: perdí el control de mi persona. Quiero decir que sabía de sobra lo absurdo que era todo lo que hacía, pero ya no tenía poder sobre mí. Yo mismo no me comprendía, me limitaba a correr tras el objeto de mi obsesión. Y muchos de los personajes que vamos a ver, y sobre todo desde la última parte de su carrera, se caracterizan por esta obsesión y por seguir en esta línea, ¿no? En esa misma línea está su mejor novela, que es un cuentito corto, que es Carta de una desconocida. Yo creo que es la más conocida, que es la carta que recibe ese escritor, una mujer desconocida con la que él tuvo 2 veces, se acostó 2 veces con ella, pero de la que no se acuerda, y ella le cuenta toda la historia. Es una historia deliciosa. Otra vez el marco narrativo, el escritor que vive al margen de todo. Él era un poco frívolo, ya se casó bastante con una mujer que había conocido, casada, esperó a que se divorciase, con Friederike. Luego, mucho más adelante, cuando se va a trabajar ya con los nazis en el poder, se va a trabajar a Inglaterra, la mujer le busca una secretaria que no fuese muy guapa, pero él dejará a la mujer a la que había sido infiel muchas veces, dejará a la mujer por la secretaria, se divorciará y se casará con la secretaria. Él era un personaje ciertamente muy tendente a siempre vivir impecable, atildado, muy coqueto, de muchas infidelidades, ¿no? Forma parte del personaje. Y luego, al mismo tiempo que empieza a escribir estas novelas, siempre en serio, casi siempre tenemos esta figura de la obsesión, empieza a escribir sus biografías, sus ensayos, que quería él agrupar como una gran historia de la intelectualidad europea, ¿no? El primero que publica es Tres maestros, ¿no? Que es en el que junta a Balzac, Dickens y Dostoyevsky como 3
escritores absolutamente entregados a su pasión por la escritura, ¿no? Y luego hay una que se llama La lucha contra el demonio, más difícil de entender, que es sobre Nietzsche, Kleist y Hölderlin, y donde ahí el demonio no es otra cosa que es esa pasión creadora que lleva a la autodestrucción tanto a Kleist como a Hölderlin como a Nietzsche, que terminaron locos o medio locos totalmente, ¿no? O sea, el demonio de la creación, del intelecto que te termina devorando, ¿no? Es un demonio que a lo mejor él no sintió, ¿no? Porque él sigue viajando por todos lados. En los años 20 escribe algunos artículos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando asesinaban a Walter Rathenau en 1922-23, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, él escribe un artículo, ¿no? Pero no se mete ahí ni siquiera en las memorias mucho en lo que es la cuestión política. Habla de Walter Rathenau, al que había conocido, como un gran intelectual que siempre lo había recibido, y en sus memorias se refiere a que fue el primer asesinato de los nazis, ¿no? Que no es exacto, pero no se mete nunca en eso, ¿no? Luego vamos a llegar al momento de cobardía total. Por ejemplo, en las memorias recuerda cómo viaja a Francia. En Francia es tan famoso ya en todas partes que le llevan a los sótanos del Banco de Francia y ve allí las toneladas de oro. Y dicen, ¿y por qué tienen que pagar los alemanes las indemnizaciones si está todo este oro aquí? Luego viaja a Moscú, donde él evoca la visita a la tumba de Tolstoy, como eso fue una especie de sueño maravilloso y encantador, su encuentro con Gorki, al que también conocía de Italia, y esas cosas, pero habla de la Unión Soviética como un invento maravilloso que se ha creado, ¿no? Y que es una cosa nueva, ¿no? Y no se atreve a meterse en el terreno. Eso es una cosa que no le pasa solo a Stefan Zweig. Muchos intelectuales, cuando van allí, no se atreven realmente a criticar lo que estaban viendo, porque tampoco sabemos lo que vieron realmente, ¿no? Es un invento nuevo en los años 20, 30 y es eso, ¿no? De todas maneras, en esta época él se centra poco en las memorias, en lo que es realmente la vida, el día a día. Cuenta anécdotas. Hay una anécdota muy divertida, que es la de la gran inflación de 1922-1923, donde primero la gran inflación llegó a Austria, ¿no? Y subieron los precios tan enormemente que la moneda se devaluó tantísimo que los alemanes iban a Austria a emborracharse, porque la cerveza no les costaba nada. Entonces, como no había un gran paro, se aprovechó a contratar a alguna gente para que limpiasen las calles de los borrachos y los tirasen en los trenes que de madrugada volvían a Alemania, ¿no? Y entonces, lo curioso, y él lo cuenta, es muy divertido porque todo siempre es muy ameno, esto pasó en Alemania unos pocos meses después, que eran los austriacos los que iban a Alemania, se emborrachaban y luego les tiraban en un carro, y son cosas, ¿no? No son unas memorias para conocer bien el mundo de aquella época, ¿no? Pero sigue con sus grandes éxitos. Sigue con su ideal europeísta, escribe una serie de artículos sobre grandes intelectuales alemanes, básicamente son de la esfera francesa y alemana, algunos ingleses, y otros cuentos. Por ejemplo, he puesto aquí el de 24 horas en la vida de una mujer, que eso es como discuten unos señores si se puede perder la cabeza por un hombre, y la señora, que es una vieja, creo que es inglesa, es una vieja viuda, le cuenta como una noche, por salvar la vida a un hombre, se fue a la cama con un jugador absolutamente obsesionado, con lo cual aquí se junta la obsesión del jugador por gastárselo todo y por gastárselo con esa mujer que se deja llevar por ese amok y se termina acostando con un hombre y se siente arrepentida por aquello, porque no sabe si hizo bien, y son estas cuestiones, ¿no? Cómo juega con las pasiones, con los personajes, y una vez más es el escritor, ese autor, el que se encuentra con la mujer que le termina contando la vida. Y entonces empezamos ya a llegar a los puntos más candentes de eso, ¿no? Nos acercamos a los años 30, al crack del 29, al que él apenas menciona, y entonces son las cuestiones. Reconoce en sus memorias que en 1930, que es cuando el primer gran salto del Partido Nacional Socialista, de los nazis, que suena al 15 o al 17% de los votos, dice, y él ahí lo reconoce, llega a alabar el impulso básicamente saludable, pero nada sensata de la juventud alemana, al rechazar vigorosamente la lenta irresolución de la política convencional de la época. Que esto es cuando yo hice la tesina sobre esto, era precisamente, ¿no?, en los momentos de crisis, como la intelectualidad de aquella época tan grande de Austria y Alemania, cómo estuvieron
creando, criticando, pero rara vez construyendo, ¿no? Estamos hablando del cine de Frisland, de Murnau, estamos hablando de Somber, de Alban Berg, de Bertolt Brecht, de Kurt Weill, de todos aquellos señores que sí, que crearon una joya, una especie de siglo de oro de la literatura en alemán, ¿no? Pero no realmente, ¿no? Y aquí llega el último momento. Bueno, me he saltado, antes de entrar a su exilio, a Hitler y a todas estas cuestiones, recordar que están también sus biografías más conocidas. Una es María Antonieta, que tiene poco que ver con la obsesión, con lo cual aquí en mi narrativa pues como que no entra mucho, ¿no? Y luego Fouché, a mí me parece que es una biografía maravillosa. Fouché es el ametrallador de Lyon, que es uno de los personajes más crueles de la Revolución Francesa. Luego se enfrenta a Robespierre y gana. Luego lucha para Napoleón y crea la policía secreta, aquella francesa famosísima de los últimos años de la Revolución y del Imperio. Se enfrenta a Napoleón y gana. Y luego sigue trabajando para Luis XVIII y ahí al final pues es derrotado por el otro gran camaleón que es Talleyrand, ¿no? Es una cosa curiosa, y como Fouché es la obsesión por el poder, ¿no? Un personaje oscuro que no se encuentra muchas cosas porque siempre se movía en las sombras, ¿no? Y llegamos a Hitler, ¿no? Al que él dice que la inflación, el paro, las crisis políticas y no en menor grado la estupidez extranjera habían soliviantado al pueblo alemán para el que el orden siempre había sido más importante que la libertad y el derecho, y quien prometía orden desde el primer momento podía contar con centenares de miles de seguidores. Y de Hitler no tiene ninguna buena opinión, evidentemente, pero lo más gordo que se ve de él es que Hitler sabía engañar también a fuerza de hacer promesas a todo el mundo, que el día que llegó al poder se apoderó de los bandos más dispares. Esto es un análisis de sus memorias, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y adelanto, en dos ocasiones en Estados Unidos, en viajes en Estados Unidos, a Zweig, periodistas norteamericanos, le invitaron a que condenase el régimen nazi, el régimen de Hitler, y no lo condenó abiertamente, jamás. En el 35 y en el 41. En el 41, cuando Estados Unidos todavía no estaba en guerra, pero el resto del mundo sí, y dice, y no condenó nunca abiertamente la Alemania nazi. Y Hannah Arendt cargó contra Stefan Zweig de una manera salvaje y despiadada por esa falta de compromiso, ¿no? Su compromiso es eso. Él se justifica más o menos diciendo que el verdadero intelectual no puede ser un hombre de partido. Ser intelectual es, para ser exactos, comprender al oponente y de ese modo debilitar la convicción de su propia rectitud, ¿no? De todas maneras, sus memorias no intenta justificarse nunca, ¿no? Digamos que Zweig vive en un universo paralelo, y como no aceptando mucho, ¿no? Por eso cuando hablaba con Jacobo si se suicidó porque pensaba que iban a ganar las nazis la guerra, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Eso no está nada claro. Pero bueno, cobarde como siempre. Hitler sube al poder en el 33, la primera quema de libros gordas del mayo del 33, donde Zweig se siente orgulloso de haber compartido, pues claro, los 2000 intelectuales judíos que salieron de Alemania, ¿no? Y básicamente se fueron a Estados Unidos. En aquel año pues estar como Thomas Mann, Henry Mann, y otros muchos escritores, pues para Zweig es una especie de privilegio, ¿no? Pero ya a finales, en otoño del 33, y él vivía en Austria, él empieza a irse en lo que es el principio de su exilio. O sea, él se va a Inglaterra, él iba a hacer un estudio sobre Erasmo de Rotterdam, pero se encuentra con unas cosas sobre María Estuardo y antes escribirá la de María Estuardo, pero se estará yendo cada vez más de Austria. Luego en el año 35-36 ya decide definitivamente, pero pasa más tiempo en el extranjero que dentro. Y aquí es donde empieza lo que es mi tesina, ¿no? Cómo esta falta de compromiso vital, él de alguna manera lo palía con la escritura de una serie de ensayos donde curiosamente se vuelve al siglo XVI, a las guerras de religión del siglo XVI, y donde va a analizar fundamentalmente el fanatismo religioso del siglo XVI, ¿no? En María Estuardo, que es lo primero que escribe, ya aparece lo que él llama el mismo celotes, o sea, los celotes de la fe, y es John Knox, que es el fundador del calvinismo escocés, que como son presbiterianos, creo que son, pero bueno, no sé, son, ¿no? Pues habla ya de este celote. Luego desaparece. María Estuardo, no es un buen libro que cuenta un poco la época, pero llega a uno de sus grandes libros, que es el de Erasmo, ¿no? Bueno,
aquí ya empieza a hablar de estas cosas. Quiero decir, él vitalmente no escribe nunca una obra en contra del nazismo, pero en cambio a partir de estas obras podemos estudiar perfectamente cómo es este análisis suyo del fanatismo, ¿no? Él, sobre todo el nacionalismo, pero hay unas equivalencias claras, ¿no? Por ejemplo, y aquí dice en María Estuardo, desde Maquiavelo, el crimen político se considera disculpable en todos los estados, porque aquel no es un siglo moral ni especialmente escrupuloso respecto al valor de una sola vida humana, ¿no? O sea, son las típicas cosas que encuentra paralelismo. Nunca se atreve a decirlo directamente, oye, estos de Alemania están armando la gorda, pero sí que escribe estas cosas. En Erasmo hay en Erasmo de Rotterdam, yo lo recomiendo encarecidamente. Él es Erasmo, Stefan Zweig, es Erasmo, siembra ahí la semilla de la reforma. Erasmo en 1516 llega a la época dorada de la paz, en 1517 comienza la reforma y las guerras de religión del siglo XVI no sé si están, o sea, no sé si las conocen, pero muere gente y de una manera salvaje y eso. Y Erasmo, que hizo todo lo posible para que Lutero presentara ante el emperador en la Dieta de Worms de 1521 presentase su postura, ¿no? Erasmo nunca tomó postura, nunca, ni por católicos ni por protestantes. Él se negó y siempre defendió la libertad, que es lo que defiende Stefan Zweig, ¿no? O sea, Erasmo tuvo más gallardía, pero bueno, ¿no? Y aquí hace ya un primer análisis, ¿no? Y dice, Erasmo pierde contra Lutero, porque Lutero al principio le busca, y cuando Erasmo no entra en la red de Lutero, que era una especie de bestia parda enorme allí, empieza a atacar a Erasmo con todo lo que tenía, y eso, ¿no? Y entonces aquí hacen la primera cuestión, que es un análisis sobre el fanatismo y de cómo las masas se dejan llevar, ¿no? Dice, a la masa siempre le resulta más accesible lo concreto y lo tangible que lo abstracto. Es decir, los hombres de ideas tienen toda la batalla de perder con los hombres de acción, que son Erasmo. Porque en esto hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando te describe la figura de Erasmo de Rotterdam, el intelectual, el humanista, lo que es el profeta Stefan Zweig, hay admiración. Pero con Lutero, cuando le presenta ese fanático bestial que llega una vez a alardear de tener las manos manchadas de sangre por su causa, ¿no? Eso estoy citando a Stefan Zweig, este hombre de acción que arrambla con todo por seguir por sus ideas, otra es la obsesión. Tú al leerlo hay cierta fascinación por el personaje, no digo admiración, fascinación como hipnotización, estar hipnotizado ante una luz absolutamente que te quedas así clavado, ¿no? Lutero aparece como un personaje como precisamente el hombre de acción que Stefan Zweig nunca se fue. O sea, yo soy un cobardica, no me atrevo a tomar. Lutero sí que era un tío importante, ¿no? Vale, pero y insisto, aquí seguimos con esto y habla del fanatismo, ¿no? Dice, el fanatismo de Lutero es este bastardo de espíritu y violencia el que quiere imponer al universo entero la dictadura de una manera, la propia, de pensar como la única fe y la única forma de vida permitida, con lo que divide la comunidad en enemigos y amigos, partidarios y adversarios, héroes y criminales, creyentes o herejes, ¿no? Que, insisto, está publicado, yo creo, Erasmo en 1935 y describe perfectamente en lo que se estaba convirtiendo esa Europa absolutamente dividida, donde o estás conmigo o estás contra mí en héroes y criminales, creyentes o herejes, ¿no? Eso es a lo que llega. En el siguiente tratado que escribe, que es Castillo contra Calvino, que se conoce menos que el de Erasmo, y este es un libro absolutamente maravilloso porque rescata la figura de Castello. Castello es un humanista del siglo XVI al que apenas nos conocemos, pero que se atrevió a enfrentarse a Calvino. Calvino, todos le conocemos, él crea la iglesia calvinista, bueno, iglesia entre comillas, porque realmente no es eso, crea una teocracia en Ginebra, se impone con mano de hierro. Todos conocemos el caso de Miguel Servet, ¿no? Miguel Servet, que era un pobre loco, con gran cultura matemática y medicina. Realmente lo de que descubrió la circulación pulmonar no es totalmente exacta, porque llegaba aquí la sangre y aquí una especie de intervención divina pues se reformaba, ¿no? Pues bueno, sí, pero daba clases en la Sorbona cuando Miguel Servet huye porque le persiguen, porque él era antitrinitario, no creía en la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces él huye y se pone a dar clases en la Sorbona con un nombre falso y está allí enseñando la Sorbona. Pero Miguel Servet dice, oye, esto de la Santísima Trinidad se lo tengo que explicar a Calvino. Y el tío, que era una especie de Quijote extraño antes de que existiese Don Quijote, va a Ginebra a explicarle a Calvino
oye, que la Santísima Trinidad no, y entonces lo quema, ¿no? Entonces Castello se atreve a enfrentarse a él. Cuando todo el mundo estaba acongojado ante el poder de la Iglesia calvinista, Castello, que ya había tenido que huir antes, estaba refugiado en Berna, perseguido por todo el aparato del Estado ginebrino, que esto nos suena también un poco al siglo XX, ¿no? Castello tiene el valor de enfrentarse a Calvino, ¿no? Y entonces aquí, frente a ese Erasmo que no tomaba partido, Stefan Zweig escoge la figura desconocida, para nada recordada, yo no he leído nada de Castello salvo esto, que se atreve a enfrentarse al dictador, al auténtico dictador que era de Ginebra, ¿no? Y aquí, citando Zweig, dice: buscar y decir la verdad tal y como se piensa no puede ser nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer. La conciencia es libre. Porque entre Erasmo, Castello y muchos otros estaban construyendo el concepto de tolerancia, ¿no? que estaba en jaque completamente en los años 30. Y aquí vuelve a dar otra de estas claves, en donde yo encuentro un tratado oculto sobre la intolerancia, ¿no? Igual que está el tratado de la tolerancia de Locke o de Voltaire aquí, porque dice: la intolerancia, y estamos hablando, esto está publicado en el 35-36, quiero decir, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, pero dice: la intolerancia lleva de modo inevitable a la guerra, y únicamente la tolerancia a la paz. Pero siempre que la humanidad ha disfrutado de la paz durante demasiado tiempo y con demasiada despreocupación, le sobreviene una peligrosa curiosidad por la embriaguez de la fuerza y un apetito criminal por la guerra, ¿no? Lo está diciendo. No se atreve en el año 35 a condenar abiertamente al régimen de Hitler, ¿no? Y aparte es que hay críticas veladas y absurdas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el 38, que él ya había salido, él ya se había ido de Austria definitivamente en el 37, nos cuenta cómo su madre, que estaba en Viena todavía, en el 38, cuando se anexiona Alemania a Austria, hay una ley que prohíbe a los ancianos a los judíos sentarse en los bancos, ¿no? Y entonces la madre de Stefan Zweig, que era muy anciana y eso, y apenas podía dar unos pasos sin sentarse, pues de repente tuvo que dejar de dar los paseos porque no se podía sentar en los... Y esto él lo cuenta desde el exilio ya, ¿no? O sea, él ya había huido, ¿no? Pero bueno, luego hay otros casos también curiosos. Al principio, en el año 33, llegan los nazis al poder, prohíben todo lo no ario, ¿no? Pero lo judío, y entonces se iba a estrenar La Dama Silenciosa de Richard Strauss, que es Richard Strauss, ocupa la Filarmónica de Berlín, que le pusieron, no sé si la Orquesta de Cámara del Reich o algo así, un nombre de estos ampulosos muy típicos de los nazis, y entonces el problema es que el libreto era de Stefan Zweig. Entonces, como el gran autor alemán Richard Strauss va a publicar una ópera con eso? Están así, Richard Strauss se niega a borrar, que sabía, Richard Strauss, que colabora por otro lado, pero aquí dice, no, el nombre del autor del libreto tiene que aparecer, ¿no? Entonces estuvieron ahí 2 o 3 meses de estos de burocracia y cosas de esas, y al final Hitler dice, vale, se puede estrenar. Se estrena y a las 2 o 3 representaciones se cierra. Y dice, ya no, ala. Entonces son estas cosas absurdas que uno no puede entender, ¿no? Pero bueno, en esta última época de los años 30, poquito antes, publica que eso la ha descubierto gracias a Jacobo, El candelabro enterrado, que es la única obra auténticamente judía de Zweig, ¿no? Que es una leyenda preciosa sobre, ¿cómo es? ¿La menorá o...? La menorá. Menorá. Perdón por esta incultura mía. La menorá, como la menorá original del Templo de Salomón, como en la época de la caída de Roma, en el siglo V, como un niño acompaña a la pérdida de la menorá, y como poco después, pues bueno, no voy a destriparlo, pero es una leyenda preciosa, auténticamente judía, y otra vez un hombre obsesionado por su destino divino, ha sido el elegido por Dios para encontrar y llevar a donde pertenece a la menorá, ¿no? Y llamándose el candelabro enterrado, nos podemos imaginar todos el futuro, porque al final, cuando se encuentre ese candelabro, se podrá vivir en paz absolutamente, y el pueblo judío por fin podrá retornar. Es lo más cerca que está del sionismo de Herzl, porque curiosamente el editor de Stefan Zweig hasta mediados de los 30 es Theodor Herzl, o sea, es su editor. Sí, es el editor, ¿no? Pero él nunca estuvo ahí. Bueno, ya voy acabando.
Hay otra novela sobre la obsesión total de qué es la novela de ajedrez, pero ya son menos 20, ya voy acabando, ¿no? La novela de ajedrez es una absoluta joya, absoluta, otra vez obsesión, pero ahí hay una víctima de los nazis que sobrevive a partir del ajedrez, pero no es judío ni es nada, es un ser que ha sido condenado a una habitación y solo sobrevive a un cuadernito que consigue y empieza a trabajar mentalmente. Y luego, esa novela es otra vez el escritor se encuentra con los dos jugadores de ajedrez, que son dos, es una de estas obras de madurez. Aquí ya tiene 50 y tantos años, y 50 y muchos, y escribe esta obra que es el alarde total, ¿no? Y aparte demuestra su cultura, el dominio de lo que es el juego del ajedrez. Hay una pequeña... ¿Qué? Su última novela. No, yo creo que es que alguna más, pero es de las últimas, sí. Pero es que yo estoy más en la no ficción, pero la ficción no es la última. Porque luego lo que puede que haya salido después son póstumas. O sea, vale, sí. Bueno, y aquí ya termino, solo digo un par de cosas más. A partir del... Bueno, se exilia definitivamente en el 37. Entonces, en el 38 se convierte en apátrida, porque Austria deja de existir. Está en Inglaterra, sobre todo se va a vivir a Bath, y allí es una apátrida. Cuando empieza la guerra se convierte en un ser no deseado porque es un supuesto enemigo. Huye a Estados Unidos no le gusta nada. Viajará a Brasil, donde le reciben con los brazos abiertos. Ya había estado en Sudamérica antes. Vuelve a Estados Unidos y terminará volviendo a Brasil, ¿no? Escribe sus memorias y escribe un pequeño también de memoria, porque se encuentran los ensayos de Montaigne. En Montaigne, otra vez el retrato de la violencia religiosa, el hombre que ante la violencia religiosa del siglo XVI se encierra en su castillo interior, ¿no? Hemos pasado del Erasmo que no se moja por nadie, el Castello que se atreve a enfrentarse y que no murió en la hoguera porque murió antes, y nos enfrentamos al hombre que se refugió en su castillo interior cuando la guerra de los tres Enriques está en su punto máximo, ¿no? Luego ya sí que colaborará con el poder y escribe estos ensayos otra vez sobre la tolerancia, el humanismo y todo eso, ¿no? Y ya para terminar, solo sobre la guerra, sobre el suicidio podemos hablar después, pero dice... al final de sus memorias, aquello que yo temía más que la propia muerte, la guerra de todos contra todos, se había desencadenado por segunda vez. Europa, nuestra patria, por la que habíamos vivido, sería devastada más allá de nuestras propias vidas. Pero toda sombra es, al fin y al cabo, hija de la luz, y solo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, solo éste ha vivido de verdad. Eso es al final de sus memorias, en donde... Stefan Zweig ya había propuesto a Friedrich suicidarse en el año 31, cuando cumplía el 50 años. Él tenía una obsesión con la edad horrible. Y entonces, ¿qué es la cuestión? En las memorias no queda claro. Yo creo que en las memorias se trasluce que él ya ha entrado a Estados Unidos en la guerra. O sea, lo que pasa es, él sabe que el mundo no va a ser nunca, o él entiende que el mundo nunca va a volver a ser el mismo. Él no tiene conocimiento todavía del holocausto ni eso, porque eso se descubre en toda su plenitud después, aunque él, es que estas son las cosas un poco contradictorias de él dice que uno de los problemas del exilio es que ya entonces, no, esto es curioso, años 40-41, no puede huir de la información, vaya donde vaya le va a llegar un periódico, un noticiario de radio, él sabía muchísimos idiomas y eso, entonces la información le persigue, y entonces él está reconociendo implícitamente que él quiere huir de la realidad, ¿no? Y al final se terminará suicidando con su mujer, que era jovencísima, y esas cuestiones, pero no terminemos así. Y entonces, como cita él, ¿no? Erasmo nos mostró el camino hacia una humanidad más humana, espiritual y comprensiva. Y al final del libro sobre Erasmo cita a grandes intelectuales europeos, humanistas: Spinoza, Diderot, Voltaire, Lessing, Schiller, Kant, Tolstoy, Gandhi, Roland y Montaigne. Y entonces una cita del libro del Montaigne, que es con lo que me gusta terminar, que me encanta, que es: quien piensa libremente respeta toda la libertad sobre la tierra. Y hasta aquí hemos llegado. Vaya condensación. A ver. Bueno, a lo mejor he ido un poco rápido. No. Ha sido muy profesional. No, pero yo creo que esta idea de los personajes obsesionados o de los personajes ambiguos, un Fouché, por ejemplo, que pasa de uno a otro, sirve a unos y a otros,
le atraen psicológicamente. Es decir, yo creo que es un hombre que en realidad en su novela, aunque tú eres menos de la parte narrativa... No, he leído muchos, ya me he puesto al día. Pero en su novela hay mucha parte de perspicacia psicológica hacia los personajes. Esto es lo que atrae de su novela, yo creo, más que penetra, intenta penetrar más allá de la a través incluso de la anécdota. Sí, por eso él va creciendo, ¿no? Porque en Amok y en Carta a una desconocida, porque yo creo que él empieza a ser un escritor importante desde Jeremías, ¿no? Llega a las últimas novelas, y sus últimos va mejorando mucho en el juego. En la novela de ajedrez es un alarde y retrato psicológico de los dos jugadores de ajedrez, porque el pobre, no sé si era húngaro, el pobre campeón del mundo de ajedrez, que es un pobre croata, sí, eso es un personaje absolutamente delicioso, ¿no? Como un hombre salido de la nada que solo entiende el ajedrez porque es analfabeto y esas cosas, y que además solo juega por dinero, ¿no? Y son retratos absolutamente magistrales. Pero lo que hoy es Rumanía, creo que tiene un nombre serbio, Sventovic. Sí, tiene un nombre, pero de todas maneras las fronteras de la película, pero es que las fronteras de aquella época, las de hoy, han cambiado tantas veces. Galicia y la austriaca, es decir, sí, por eso. No, pero yo creo que esa parte psicológica de los personajes él sí la penetra mucho. Y luego no son los hombres de acción lo que le atraen más los hombres de pensamiento, o de acción compleja, de acción no tan clara, ¿no? Es, quizás algo Lutero, vamos a decir. No, pero a Calvino también le representa. Bueno, Calvino es un hombre de acción que siempre actúa con títeres, ¿no? Pero son los personajes que tienen una idea fija, y además él lo reconoce en sus memorias, ¿no? Los que triunfan de hecho y no tanto por la moral. Creo que la cita me la ha saltado. Representa esas figuras, ¿no? Entonces, quiero decir, Fouché es un personaje del que él hace un libro de Fouché que es un personaje oscuro del que se sabe poco, y él en sus biografías, que están muy bien documentadas, pero hoy no valen académicamente porque no tienen las notas al pie de página, también novela mucho, ¿no? Esas noches que pasan antes. No, son biografías y se conoce muy bien la época, y además él iba y trabajaba ahí en la librería británica ahí en Londres, y en las bibliotecas trabajaba seriamente y se documentaba mucho. Su gran obra que quería que fuese era su biografía de Balzac, que dejó, que la terminó un discípulo, un amigo después, porque en Londres se fue sin muchos papeles. La última vez que se fue de Austria tuvo que dejar muchísimas cosas. Él, por ejemplo, coleccionaba todo tipo de manuscritos y cosas, entonces verdaderas joyas que tenía, manuscritos de Goethe o de Beethoven, y claro, como tenía dinero se podía permitir esas cosas. Muchas de esas cosas no, se conservan algunas, pero muchas otras se han perdido. Pero sí que él está obsesionado siempre con, o no lo sé, yo de todas maneras aquí he intentado buscar un hilo narrativo un poco para enlazar un poco todo, ¿no? Pero yo creo que sí que son personajes que tienen una meta y siguen adelante y no se detienen ante nada, ¿no? Pero esos no son los personajes a los que les pone una cara simpática, no son personajes, me parece, vamos. No, pero yo creo que son personajes estudiados, pero no se ve ahí. A él le gusta otro tipo de no, pero yo cuando hablo de fascinaciones, no, pero hablo de fascinación, pero no es fascinación. Por eso he puesto la analogía del gato que se queda hipnotizado por las luces, ¿no? Es como ver esa figura tan brillante, tan fuerte. Hoy todo el mundo sabe quién es Lutero, incluso ayer el Papa Francisco dice que Lutero es el gran hombre y nadie se acuerda de Erasmo, ¿no? Porque a lo mejor lo del elogio a la locura o elogio a la estupidez, que yo creo que es la traducción adecuada, pues no le gusta a nadie recordarlo, ¿no? Claro. Que no se lo pero no, de todas maneras él juega mucho con las figuras, ¿no? Pero son figuras generalmente extremas siempre, ¿no? Están siempre en el límite de lo moral. Son los perfiles psicológicos que le interesan, ¿verdad? Pero eso es debido, sobre todo, yo creo, a que él estuvo inmerso en una vida muy sui generis debido a su dinero, estuvo como aislado, era un intelectual siempre, y entonces esta pureza que buscaba era la de un intelectual que no ha tenido que luchar para sobrevivir. De la alta burguesía. Y eso marca mucho, era un hombre torturado por su mente,
de burgués, con todo lo que implica. No pasó lo que Joseph Roth, por ejemplo. No, y él se escarteó mucho el epistolario con Joseph Roth, al que no ayudó. O sea, Stefan Zweig como personaje es un personaje muy dudoso, o sea, y hay cosas reprobables por todos lados, ¿no? Como no ayuda, Joseph Roth le escribe cartas reconociendo lo que le está pasando fatal, y luego no son cartas, son libros que recogen un epistolario y no es completo, pero pasan meses sin que conteste Stefan Zweig, y que se sepa nunca ayudó y esas cosas. Yo creo que vivía en una especie de torre marfil al margen de todo, muy mujeriego, era también un adicto al saber, al conocimiento, al leer, y luego se relacionaba con personajes importantes, intelectualmente importantes, ¿no? Pero de todo tipo, músicos, políticos. En los últimos tiempos de Freud en Londres estuvo con Freud. Él se acercaba a eso, ¿no? Él no se acercaba a otros, ¿no? Hermann Hesse también. Sí, hay también epistolarios, sí, menos interesantes. Con Walter Benjamin, que son vidas un poco paralelas, pero que es el opuesto. Lo absolutamente opuesto. Pero de Walter Benjamin es curioso porque más o menos la misma fecha de suicidio, ¿no? Más o menos. Pues sí, yo creo que es un año. Walter, pero el final de Walter Benjamin es mucho más. Walter Benjamin era pobre. Claro, de no ser pobre pasa a ser pobre. Pero este no pierde, por lo visto, la fortuna. Es curioso porque son coetáneos. No, por eso. No hay ningún tipo de relación ni unión. No, yo que sepa no conozco ninguna. Sería interesante, ¿no? No, sí. Son dos personajes famosos porque se suicidaron. Bueno, Walter Benjamin no se sabe si se suicidó. Walter Benjamin está mucho más cerca del movimiento comunista. Es que, por ejemplo, hay una cosa de Zweig que no condena a Moscú, sí que rompe con Romain Rolland, por ejemplo, sí que rompe por el comunismo, ¿no? Él está en contra de cualquierismo, ¿no? Su ideal y los artículos son muy interesantes. Hay un par de libros, uno se llama El legado de Europa, que está en acantilado, y el otro, no me acuerdo, se llama Tiempo y Pasado, algo así, es una cosa así, una editorial rara, le puedo escribir a Jacobo la editorial y el título. Los artículos ves que sí, que está siempre luchando por este europeísmo y esta manera, ¿no? Entonces el comunismo de aquella época era justo lo contrario de lo que él entendía, ¿no? Un mundo cultural, libre, humano, frente a, bueno, si al final también querían unir toda Europa y eso, ¿no? Pero rompió con Romain Rolland, entonces con Walter Benjamin no encajaba. Quería unir toda Europa de esa forma que él no quería. Sí, no. Aparte, en sus memorias y las biografías que he leído, sí es cierto que al final de su vida, pero más que por la guerra y la destrucción, y yo es que creo que es porque en Nueva York no le gustó nada cuando se fue a vivir allí. Vivía en una casa a las afueras. Si no le gustaba el comunismo, Nueva York era... Pero a él lo que le gustaba era la Europa, esa culta, desde el café de Viena que entrabas y se encontraba un mundo cercano, era un mundo cercano. Y aparte yo creo que también le gustaba que en Europa él entraba en cualquier lado y era Stefan Zweig, era un autor hiperconocido, y en Nueva York en la época pues no era nadie, ¿no? Era sí que se habían vendido sus libros, pero aquello es tan grande ya en aquella época que no eran. Y luego va a Brasil, donde se le recibe maravillosamente bien y todo eso, pero se encuentra en Petrópolis, ahí en una casa donde le conocen tres, le adoran mucho, sí, pero claro, echa de menos esa vida del café, intelectual. Es un pueblo al lado de Río de Janeiro. Sí, ¿Por qué se va allí? Porque es donde le ofrecen la casa y estaba tranquilo, y ahí es donde se encuentran los ensayos de Montaigne. Pero es que él te lo reconoce, su gran alegría es encontrarse un libro como los ensayos de Montaigne, está alejado de la gran cultura, ¿no? Yo creo que ahí forma un poco toda esa depresión del alejarse de lo que era su vida. Él ya tenía 60 años en el 41, cumplió 60 años y estaba un poco perdido, ha perdido todo. Es la segunda guerra que ha vivido, que aunque sea un tío frívolo, superficial, que no se enfrenta al poder, que eso a lo mejor también le pesa, él está absolutamente perdido. Todo ese mundo que es que además hay que ver las memorias, la primera parte, el retrato que hace de la Viena de antes de la Primera Guerra Mundial es una especie de utopía maravillosa, un cuento de hadas, ¿no? Entonces lo está idealizando y él se ha quedado sin todo eso, esos cafés, esa Viena culta, el poder ir a Berlín, entrar en cualquier biblioteca o librería y eso, y encima estamos en lo de siempre. ¿En qué se ha convertido Alemania y Austria? Es que no nos podemos olvidar de eso, donde se han quemado sus libros y los de todos los que él quería. Está volviendo a ver lo otro, claro. Entonces yo creo que se juntan eso con el hecho de hacerse mayor, que no sentar raíces. Eso parece que es
un tema personal ya. Muy Sí, no, yo creo que tiene más que ver con pues el hacerse mayor, el hacerse viejo y el no encontrar ubicación, porque yo creo que en las memorias al final, aquí lo dice, ya cuando en diciembre del 41, cuando entra Estados Unidos en la guerra cambia de lado totalmente, radicalmente, ¿no? Entonces, no radicalmente, pero empieza a cambiar. No, hombre, pero cuando entra la primera economía, yo creo que ahí, o sea, mucha gente ya era consciente de que eso no llegaría. Pero él en la guerra estuvo en Inglaterra, ¿no? Sí. Ahí es cuando. ¿Y él sufrió los bombardeos? ¿O? Él estuvo en Bath. Antes. No, él no lo menciona. Bath estuvo de estos. No, pero es que no se llevó. Pero él se va en el. Yo creo que es antes. No, él está en la guerra porque además le cuesta mucho salir porque es cuando habla de los pasaportes en las memorias. Porque él había viajado por todo el mundo sin hacer colas en los aeropuertos. O sea, él se queja de los pasaportes. Y yo me lo imagino ahora en una cola de un aeropuerto y se suicida ahí en la cola. O sea, pero que no tenía nacionalidad británica. No. Él es. No sé si la consiguió. Porque él fue apátrida, pero luego cuando empieza la guerra se le considera enemigo. Entonces, a lo mejor consiguió la nacionalidad británica porque sé que le cuesta horrores conseguir los papeles para salir de Inglaterra al principio de la Primera Guerra Mundial. Pero bombardeos a mí no me consta. Lo que pasa es que en Bath se aburría porque estuvo en un arresto domiciliario en Bath y en el campo. Bath es una de las ciudades más bombardeadas. Sí, pero él se va. Él vive en Nueva York, no llega al año, yo creo, y sale de allí espantado. Ten en cuenta que él se suicida en el 42. 42. En el 40-41 es cuando llega a Brasil, ¿no? Sí, yo creo que llega en el 40. Va primero a Nueva York y en el 40-41 llega a Brasil. Llega a Brasil, es decir, que él no sufre los bombardeos. No. La guerra, él lo dice en las memorias, solo la ve en Galicia en la Primera Guerra Mundial, eso lo reconoce él. O sea, insisto, en las memorias. No es pacifista, en la Primera Guerra Mundial era un pacifista. Sí, no, eso, luego me encontré que él sí que había participado, pero unos cuantos meses. Sí, pero él en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, eso es cierto, escribe a otros autores e intenta luchar por la paz, y por eso escribe Jeremías. O sea, coja al profeta al que nadie escucha, que advierte de la guerra y de todo eso, y escribe eso. O sea, él en la Primera Guerra Mundial tiene esa postura, ¿no? Pero en la segunda. Y luego yo en el suicidio, además de los temas personales y de la edad, porque ya intenta, cuando tenía 50 años, suicidarse, yo creo que también la idea de que Europa ya no iba a volver nunca a ser su Europa, la Europa que él había visto. Sí, en las memorias eso se ve. O sea, el mundo, por eso. El mundo había definitivamente. Es el mundo de ayer, la memoria se llama el mundo de ayer, o sea, el mundo. Pero no solamente es un mundo, es una desesperanza del mundo de mañana también. Sí. No es solamente el mundo de ayer, porque el mundo de ayer siempre se termina, pero siempre hay esperanza de que el mundo de mañana pueda traer algo. Es decir, cuando se pierde la esperanza. Es triste que lo que más se conoce de él es que se suicidó. Sí, no. Y yo creo que bueno, no es. Un hombre muy sensible también, era muy sensible. Que su vida era mucho más que su suicidio, ¿no? No, hombre, eso es un escritor importante. Su obra importante. es mucho más importante. Claro. Su obra es mucho más importante que su vida. Sí. Y su obra es mucho más importante que su suicidio. Yo creo que él es un ensayista de primer nivel, un biógrafo excepcional. Un gran novelista. Yo creo que en parte se le ha olvidado precisamente porque no sigue esa moda moderna de James Joyce o Marcel Proust, sino que es mucho más clásico en todo el tema. Pero yo creo que es un escritor excepcional, ¿no? Bestseller, ¿no? De alguna forma. Él en los años 20 es eso es. Bajó después su Sí, no, y a partir del 33 bastante. Pero por ejemplo, precisamente como se convierte en uno de los autores prohibidos en Alemania, luego se empieza a vender más en Francia y en Inglaterra, ¿no? Que es un poco lo contrario de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era por países, aquí ya estaba siendo perseguido y entonces ¿Qué ha pasado con sus ediciones póstumas que antes te referías? Porque yo en casa de mis padres de niño descubrí en Aguilar los 4 tomos, Sí, los 4 tomos de las obras completas. Ahí leí todas sus novelas. Pero me he ido sorprendiendo recientemente como acantilados a títulos que ahí no estaban. Por ejemplo, esa del perro, es él, cuentos breves. ¿Qué pasa? ¿Que dejó mucho inédito? Pues no tengo ni idea. Aparte en España estamos absolutamente
todavía perdidos. No, Acantilado está haciendo una gran labor, porque está traduciendo buenas traducciones, pero la gran biografía que se ha escrito sobre él, y lejos de los escándalos, porque ahora hay otras que están sacando, y que sería un exhibicionista, y cosas de estas que entran en el terreno de lo imaginado, ¿no? Sí. Y eso, la gran es de un tal Prater, que esa, cuando estuve haciendo la tesina solo la encontrabas en inglés y por 90 libras o algo así, entonces, pues, porque esa no está traducida al español, está escrita en alemán, traducida al inglés, y entonces ahí se habla mucho más de todo eso, es una biografía seria, ¿no? De casi 1000 páginas, esa es la que habría que ver, ¿no? Y por ejemplo, yo de Aguilar es la primera noticia que tengo de que había obras completas de Aguilar, porque no hay obras completas, son las novelas completas, los ensayos, biografía y luego una serie de cuentos. Hay uno, por ejemplo, Mendel y todos estos están. Pero es en Aguilar eso. En Aguilar, pero Aguilar. Sí, Aguilar, pero años 40. Pero yo de Aguilar, sí, pero yo de Aguilar me he encontrado muchas de esas cosas. Por ejemplo, tengo a Galdós en edición de esa época, pero de Zweig nunca la he visto. Paciencia del corazón. Sí, la impaciencia. Es que la impaciencia del corazón es del 37. No sé si está aquí. O yo no sé si la impaciencia del corazón es después de novela de un ajedrez, no lo sé. Pero ahí es más una historia de amor. Traducciones antiguas que ya no, sendas equívocas llamaban también. Y aquí hay que tener mucho cuidado también, porque Erasmo está bien traducida en una que no es Acantilado. La de Magallanes, que no la cito, que también la escribe en el exilio y eso, es una traducción infame y una edición espantosa, que hay una editorial que eso. Y luego el libro sobre Brasil es un libro como de viajes, pero como ese sí que se dice en el País de las Maravillas, ¿no? Es una especie de libro de viajes de cómo es Brasil, pero claro, en Brasil dicen que es un libro absolutamente falso. Él llega a Brasil, le enseñan un Brasil, le escribe un libro geográfico de Brasil y... Pero no sé quién es el traductor de las obras de Acantilado. No, de Aguilar. Aguilar. Si es que, porque entonces también habían falsos nombres. Se encuentra uno muchas obras en los años 40 y 50 que dice traductor fulano, y luego vas y te encuentras que el traductor era otro. ¿No era Barrio Nuevo, era? Puede ser. Pero quiero decir, ese es conocido y ese no lo cambia. Pero cuando te encuentras un nombre desconocido, la mayor parte de las veces es plagio. Es decir, y de todas maneras, hay enigmas con Stefan Zweig porque está su casa museo. En algunas partes se dice que se expolió todo lo que tenía, en otras partes se dice que se conserva bastante, se llevó bastante a Inglaterra, con lo cual ahí los biógrafos no se terminan por poner de acuerdo. Entonces, ¿cuánto dejó escrito? A mí me da que poco, porque él solía viajar con sus cosas más preciadas y lo más preciado para él eran sus escritos, ¿no? Entonces, póstumo, algunas cosas se han encontrado y ahora aquí en España se han sacado esta serie de libros de artículos, que de eso sí que tiene que haber muchísimo más, ¿no? Y se han publicado. El de escribirá Jacobo, el otro libro, porque es muy interesante, está peor traducido que el del Legado de Europa, que es más cultural de figuras. El otro sí que vienen algunas cosas, viene su viaje a Rusia, viene la conferencia entera esta que da en el 32, y ahí vienen unos textos más interesantes, ¿no? Y sobre todo porque demuestra una erudición, es uno de estos intelectuales de principio de la primera mitad del siglo XX que son... Luego el epistolario con Hermann Hesse es una preciosidad también. Tiene también otro epistolario con su exmujer. Ese no lo he leído. Tiene un epistolario con su mujer. Y tampoco he leído el libro que es... a la amistad, ¿no? Que se profesaban desde lejos. Y luego no he leído el libro que escribió la mujer, el de Friederike, escribió porque no sé si no sé nada, bueno, pero de luego él no sé si lo hizo, es que no sé que lo publicó, pero se publicó un epistolario que se tiene mucho respeto mutuo, pero si yo lo que ella escribió una obra sobre su relación con él, pero ya la publicó bastante tarde, mucho más tarde, en los años 70 sí, mucho más tarde, y eso no sé hasta qué punto, no he tenido curiosidad por leerlo. ¿Y qué fue de la familia? ¿Qué fue del hermano? No tengo ni idea. No se conoce qué fue del hermano. La madre se quedó allí. Y es curioso que yo me he leído 4 o 5 biografías
Y no se menciona nada de eso. No se menciona nada de la familia. No se menciona, además... Hijos no tuvo. No, él no tuvo hijos, yo creo que porque no quería. Ahora hay biografías de todos los tipos. En una se dice que es homosexual, en otra se dice que era un exhibicionista con niños. O sea, pero esas, porque no, como están en las escritas las otras, la teoría que manejo es que hay que decir algo nuevo, ¿no? Entonces han encontrado una agenda suya y entonces que había unas marcas iniciales y entonces haya llegado uno a decir que era exhibicionista y que hacía la marca cuando había hecho un acto de exhibicionismo. Pues no, esos son chorradas. Yo esas no las he comprado ni pienso hacerlo, ¿sabes? Aparte, lo importante de un escritor es su obra. Los grandes escritores no tienen por qué ser ni personas morales ni personas tal, lo que es importante es la obra que dejan. Mi madre son ejemplares. No tiene por qué ser cualquier artista. No tiene, cualquier artista no tiene por qué ser ejemplar, es decir, no es ejemplar. Eso como dice mi madre, no es para casarse con ellos. Sin embargo, Jacobo, no me acuerdo si él había dicho, cuando le preguntan por el judaísmo de la familia, él dice que en realidad sus padres fueron judíos por accidente. Que de ahí no sé de dónde viene realmente la... Yo es que accidente también es él, ¿no? Todos somos accidentales. Sí, pero en este caso, en él y sobre el judaísmo creo que tiene una... No, pero él el judaísmo, es que él juega, ¿no? Juega más al europeo, al ser europeo. Lo que pasa es que es lo que habla él, está escribiendo las memorias ya cuando ha empezado la guerra, ¿no? Él está escribiendo y entonces habla de cómo aquellos judíos a los que él pertenecía en la Viena no eran judíos. Eran austriacos, eran ciudadanos de allí. Esto va a ser como Kafka con respecto a su padre, pero hay que entender un poco la sociedad judía de finales del 19 y 20, es decir, el comienzo del 20, en la sociedad judía centroeuropea. Se distinguía entre dos tipos, los convertidos, que había muchísimos convertidos, y los que no se convertían, y aunque fueran asimilados aparentemente, pero estos, como dice Kafka de su padre, todos sus amigos eran judíos, todo el que venía a casa a comer era judío, pero ellos no se consideraban judíos, se consideraban checos. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero todos eran judíos. Sociológicamente. Claro, sociológicamente eran judíos. Y además, no, eran judíos, lo que pasa es que no eran practicantes, pero eran judíos. Su condición social era judía, no era su condición religiosa. De origen. No, pero no era su condición religiosa, si quieren, no iban a rezar, no iban a tal, pero su condición social, claro. Freud decía que era judío por todo lo demás. Exactamente, claro. No, pero Freud es mucho más judío. Es decir, Freud es mucho más judío. Freud sí, pero como le explicas, como estaba en la Benebrit y todo lo demás, pero de todas maneras, en como Freud decía, todo es judío, hasta el psicoanálisis. del Talmud viene el chico. Exactamente. Yo creo que Stefan Zweig realmente no se da cuenta de que es judío hasta el año 33. Claro. Hasta el año 32, que sale cuando sí sale de la Rosa. Sí lo sabe, pero lo sabe siempre. Estaba hablando figuradamente. Eso, pero sí lo sabe. Que es cuando realmente... Pero él no se quiere dar, él quiere, es decir, y se da cuenta que en realidad uno pertenece a donde pertenece, y que pertenece a muchas cosas, pero él quería ser solo austriaco o austrohúngaro y ya no sabía. No, pero él se queda sin patria, claro. Le da la oportunidad. En el año 41 hay un periodista que pues no sé, me acuerdo si a la revista Time o de donde era, le insiste y una y otra vez para que diga algo en contra de Hitler y de Alemania, y el tío no dice nada, ¿no? Y está exiliado, o sea, y ha dejado de ser austriaco y todo, ¿no? Y entonces es el enigma, ¿no? Estás ya en Estados Unidos, ¿no? Estás libre, no vas a volver a Europa. Entonces, ¿por qué hay no en las memorias? Hay un artículo, hay un capítulo que se llama Hitler Incipit, ¿no? del ascenso de Hitler, pero realmente no hay, habla del nacionalismo, habla del fascismo, pero jamás menciona la persecución a los judíos. Es que jamás habla del nacionalismo que rompe, de la afrenta a las otras naciones, pero realmente ahí no ves ni una mención a eso, a ese asunto, y él ha tenido que huir, o sea. ¿No? Y a su madre no le dejaban sentarse en los bancos de Viena. O sea, hay muchas veces que, igual que los soviéticos, muchas veces, o que tenían miedo de hablar por la familia que tenían ahí, porque podían ser
Aquí no sé cómo. No conocemos la familia. Es que su madre ella, porque lo dice, su madre muere, o sea, porque se tuvo que aguantar aquella humillación. No, muere, sí, y además dice que lo de la humillación de los bancos lo tuvo que aguantar poco porque murió poco después, o sea, no. Y del hermano, pues yo deduzco que se iría a Estados Unidos, eso no tiene que ser difícil encontrarlo. Porque dinero sí que tenían, o sea, Quizás la paradoja es que no se haya dado cuenta que el fervor por la utopía es otra forma de fanatismo. Bueno, es un fanatismo más. Y sobre todo el fervor de la nostalgia, porque esa no conduce a nada. La idea del europeísmo total o del humanismo total son utopías, y cuando uno persiste en esas cosas... Y si no, la prueba la tenemos, y la prueba la tenemos en la Europa de hoy, vamos a decir. Sí. Son formas también de fanatismo. No sé si llamarlo fanatismo, pero... No, son formas utópicas de querer resolver los clásicos problemas europeos, pero Europa son muchas Europas, y si no el Brexit nos lo recuerda, vamos a ver. Interesante salida ahora con voto por el Parlamento. Sí, ha salido... ¿Qué? Que el Parlamento ahora va a tener que decidir si se pide la aplicación, que sería del artículo 50 para salir del Brexit de la Unión Europea o no. Con lo cual, de alguna forma, el referéndum quedó ahora sustituido por una decisión parlamentaria en donde tendrán que pelearse los comunes con... Va a estar interesante. Yo creo que, a pesar que dicen que es una mala noticia, creo que es una noticia querida por los políticos ingleses. Querida. Incluso los que defendían el Brexit, sobre todo que ganen los otros. Señores, ya nos queda 2 minutos para si quiere alguien hacer una última pregunta, más que esto, pero van a ser las 9:15, y aquí a las 9:15 es muchas en realidad no tiene que ver con más. Simplemente tú habías dicho que a lo mejor por ser profesor de uso y de secundaria te quitamos. Yo te digo chapeau, porque hoy en día, cuando se necesita precisamente, es el lugar donde se necesita movilizar el pensamiento. ¿Es cierto? No, yo estoy dando clases en colegio porque quiero, o sea, es decisión. No quiero ser profesor universitario y podría intentarlo y buscarlo. No, yo estoy en las trincheras y donde yo creo que hace falta, ¿sabes? Una decisión mía, ¿sabes? Muchas gracias por eso.